Comienza el juego en losaficionados.com.mx. Hablemos de fútbol americano. Al finalizar la temporada pasada, por ejemplo, los Dallas Cowboys tenían como interrogante quién ocuparía el puesto del pateador titular, recordando que en los playoffs del 2022, Rick Maher falló sus 3 intentos de punto extra en la ronda de comodines ante los Bucks de Tampa Bay. Para suerte de todos, eso no impidió que los Cowboys avanzaran, pero sí dejó severos cuestionamientos sobre el puesto de kicker. Hoy la vacante ha sido cubierta. Un novato, que tal vez no es tan novato, un joven de 28 años, Brandon Aubrey, llega a la liga. Hay una historia muy peculiar detrás de Brandon Aubrey. Él fue elegido en el 21º lugar de la primera ronda del draft de la MLS en el 2017 por el Toronto Football Club. Sí, si estás escuchando bien, fue elegido para jugar soccer y no fútbol. Pero debido al crecimiento del fútbol en Estados Unidos, recibió muy pocas oportunidades, por lo que fue cedido, por ejemplo, al Belsham o Belsham Steel, un equipo de la USL, lo que sería una especie de segunda o tercera división del fútbol estadounidense, del soccer estadounidense, lo que vendría siendo entonces un parteaguas en la vida de Brandon. La decisión de retirarse del soccer y continuar tal vez con su carrera. Esa de ingeniero en softwares. Pero fue en la temporada 2019 donde estando en la sala de su casa en compañía de su esposa y viendo un juego de la NFL, esta le preguntó si podría también hacer un gol de campo. Esto llevó a Brandon Aubrey a intentar patear. Se entrenó en su domicilio, por lo que en plena pandemia contrató un entrenador de pateo para especializarse en la posición. Entonces, en el 2022, los Birmingham Stallions lo seleccionaron como su pateador titular. Esto dentro de una liga pequeña en los Estados Unidos. Seguro sus habilidades hicieron que los Dallas Cowboys se fijaran en él. De hecho, se presentan varias circunstancias, no solo el talento de Brandon, sino también la necesidad de un equipo tan popular, tal vez uno de los más poderosos a nivel mundial en el deporte del fútbol americano. Es más, los Cowboys tendrían un puesto disponible. Probó suerte en la pretemporada del 2023 durante un juego de preparación, conectó un gol de campo que hizo efectivo de 59 yardas. ¿Te das cuenta el poder que puede llegar a tener? Esto impresionó, por supuesto, al staff del equipo y con esto decidieron integrarlo a su equipo de prácticas hasta convertirse en el hoy pateador titular del equipo de la Estrella Solitaria. En el partido de este fin de semana, noviembre del 2023, los Cowboys jugaban contra los Eagles. Se enfrentaron en uno de los duelos más esperados por el liderato de la división este de la NFC. Brandon Aubrey conectó un gol de campo de 51 yardas. Este acierto le permitió ponerse en los libros de los récords, pues representó su gol de campo número 19 consecutivos para comenzar una temporada de novato. Esta es la mayor cantidad sin fallar en la historia de la NFL. Además de esto, obtuvo los honores de jugador de la semana de equipos especiales de la semana 8 y ahora posee el récord de la NFL. Nada mal para Brandon, para un chico que no había jugado al fútbol desde la secundaria. Debes escuchar este tipo de relatos. Elías Ramayo nos manda esta historia a los aficionados para
no solo reflexionar este tipo, es más, se lleva a la publicación del contenido en el sitio web con una de las palabras que Brandon Aubrey menciona. Durante mi tiempo en Philly, siempre me decían que tenía que confiar en el proceso, pero eso es algo que no entendí en ese momento. Pero en la USFL y en la NFL, cuando la mente puede, juega incluso trucos contigo. Lo de confiar en el proceso tiene un significado completamente diferente para mí. Tú sabes que los procesos son un tema complicado, porque las oportunidades, por más que los practiques, no son para todos. Brandon Aubrey es de esos casos excepcionales. Lo entrenó, lo trabajó. De hecho, Brandon es un deportista que físicamente se ve más poderoso cuando era futbolista de soccer que cuando es el pateador titular número 1 de los Dallas Cowboys. ¿Te has dado cuenta de eso? Tal vez haya cientos o miles de jugadores de fútbol americano en los Estados Unidos. ¿Cuántos jugadores puede inscribir una franquicia? Tal vez se queden afuera el 98 o 99% de sus practicantes, por muy buenos que sean, por muy talentosos, por muy jóvenes que sean. Existen múltiples factores. La historia de Brandon Aubrey como pateador es una de las muchas que mueven al deporte. Tal vez algunas personas escucharán y leerán esta noticia y dirán, yo también puedo. Qué bueno que los motive a ser la mejor versión de sí mismo. Pero qué bueno también entender que en la historia de Brandon también existe un respaldo, o tal vez dos respaldos. Una, porque se había dedicado al soccer. Y la segunda es porque se había graduado como ingeniero de software. Así que si no funciona una, tenía dos opciones. Esto también nos recuerda un poco a la historia de este, bueno, ya señor, porque ya no es tan joven, mexicano, que para muchos es un récord, porque aparte de ser abogado especialista en entretenimiento y derechos de autor, también fue futbolista profesional y jugó fútbol americano. Seguramente ya te sabes su nombre. Jorge León, abogado mexicano de 43 años. Tú lo encuentras en sus redes sociales como abogado pateador. Es el primer mexicano en tener dos, dos profesiones o dos ligas profesionales. Pero si te das cuenta, es el primer mexicano y lo cumplió tal vez muy tarde para su carrera. Pero Jorge León, así como Brandon Aubrey, nos llevan a entender que tienen muchas cosas similares estos deportes. Es más, Michael Jordan también practicó dos deportes y muchos atletas en Estados Unidos es muy común que se conozcan estas historias porque son tan buenos físicamente, son tan ágiles, tienen una habilidad motriz fina y gruesa que les da para practicar múltiples deportes y hacerlo muy bien. Stephen Curry practica golf y básquetbol. Imagínense, el Canelo Álvarez, el mexicano, practica golf y boxeo. Así que muchas veces solo hace falta escuchar una historia para empezar a buscar cuáles son tus múltiples talentos y competencias. Losaficionados.com.mx, dentro y fuera del juego, con salud, deporte y entretenimiento. Suscríbete a nuestras redes sociales, a los mejores podcasts como Spotify, Google Podcasts, Amazon Music Audible, iHeartRadio, Anchor FM. Estamos en iTunes y en otros canales. Estamos en YouTube, en TikTok, en Facebook. Así nos puedes encontrar. Nos escuchamos, nos vemos y nos leemos el día de mañana.